un mensaje el día de hoy. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios. Rápido entramos en acción. Primera de Corintios capítulo 8. Y vamos a leer de los versículos del 4 al 6. ¿Sí? Dice: acerca pues de las viandas. Esta es una carta de Pablo a los Corintios. Sí, nada más como antecedente, la sociedad corintia estaba repleta de ídolos y dioses falsos. Por eso Pablo es claro al establecer que no existe ninguna otra deidad que no sea Dios, que nosotros no servimos a uno entre muchos dioses, sino que servimos al único Señor, al único Dios vivo y verdadero. Fuimos creados por Él, existimos para Él y podemos vivir eternamente en virtud de su gracia incomparable. Entonces, vamos a leer el versículo 4, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bueno, aquí Pablo se está dirigiendo precisamente a los corintios, como decíamos, un pueblo lleno de ídolos, lleno de dioses falsos, y en pocas palabras se refiere a que un ídolo nosotros lo entendemos como una imagen, lo entendemos como una escultura, como una figura, como un cuadro, pero no necesariamente es eso un ídolo. Un ídolo también son objetos materiales, como vehículos, objetos materiales como el dinero, y también pueden ser personas. Aquí a lo que nos estamos refiriendo es que el ídolo es un ser, una persona, un objeto que tiene una excesiva valoración, un valor tan alto, que toma forma en lugar del Creador, toma forma en lugar de Dios. Y Pablo es lo que les está diciendo aquí a los corintios, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dice, el Rey Supremo, el Dios soberano, el único Dios vivo y verdadero es al que servimos, no hay ningún otro Dios. Y buscando un poquito ahí en algunos diccionarios a lo que se refiere la palabra ídolo, pues encontramos algunas cosas como que es un objeto, una persona, ¿sí? Que es adorada. Esto es la adoración. Nosotros sabemos que es una especie como de entrega de todo lo que somos. Cuando nosotros decimos adoramos al Señor, es que le estamos entregando todo lo que somos. Estamos en una condición de humildad tan grande que Él pues es dueño de nosotros. Y entonces aquí es un ídolo, es algún objeto, una persona adorada, que puede ser también por medio de imágenes, por medio de prácticas tomadas de cultos paganos, de cultos extraños y prohibidos. Pero lo que me llamó la atención es que encontré dos. Uno dice que un ídolo es un demonio. Un ídolo es un demonio, ¿sí?
y que también que no es recomendable, no es aconsejable practicar la idolatría, porque hay poderes ocultos detrás de esto, hay demonios detrás de todo esto. Pero lo que más la definición que más me llamó la atención es una definición que encontré también en un diccionario muy antiguo, donde dice que el ídolo es la ficción de la mente humana. Ese es un ídolo, la ficción de la mente humana. Y si nosotros pensamos un poquito, pues en cierta medida sí llega a ser. Un ídolo, nosotros lo tenemos aquí. Porque como dice la Escritura, pues un ídolo no ve, no oye, no habla, no piensa, no se mueve. Es un objeto que está ahí. En la mente de la persona, la ficción de su mente provoca que esa figura, esa imagen, tenga algo, algo de poder que le va a hacer bien a su vida o va a cumplir alguna necesidad, algo que necesite. Y eso mismo pasa también cuando nosotros idolatramos a las personas. Nosotros, al decir que idolatramos, es una ficción mental. ¿Por qué? Porque le estamos atribuyendo cosas, cualidades que a lo mejor va a tener, pero que hoy no las tiene. Y si las tiene, son cualidades que el Señor le dio. No son cualidades que la persona por sí mismo haya adquirido. Entonces, a mí esta definición de que es una ficción de la mente humana es la que más me hace sentido a lo que se refiere la palabra. O sea, como un ídolo, vemos en el Antiguo Testamento que los ídolos pues eran dioses paganos, dioses falsos, representados por imágenes, así los vemos desde el principio en que empieza la humanidad a desviarse. Y estas imágenes en la mente humana tenían el poder de hacer algo. El ejemplo más claro que tenemos de esto es cuando el profeta Isaías se enfrenta a los profetas de Baal y establecen una lucha, establecen el profeta Elías y los profetas de Baal, y establecen una lucha, una competencia por ver quién verdaderamente sirve al Dios verdadero. Entonces, pues ya todos sabemos el final, ¿no? El final, pues Elías termina matando a todos los profetas de Baal. Entonces, el ídolo es sinónimo de la ficción de la mente humana. Y vamos a ver algunos pasajes en la Escritura. Cuando los israelitas conquistaron la tierra de Canaán con Josué, nosotros vemos que el libro de Josué nos habla precisamente todo lo que tuvo que llevar a cabo para conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Josué fue, vamos a decir, el segundo de a bordo de Moisés, fue el segundo de Moisés, su asistente de Moisés, y finalmente Josué se quedó como líder del pueblo israelita. ¿Para qué? Para conquistar la tierra de Canaán. Entonces, ahí había instrucciones muy precisas de parte del Señor. ¿De qué? De que todas las naciones que no eran el pueblo de Israel eran considerados enemigos. Y eran considerados enemigos, ¿por qué? Por la práctica que tenían, la costumbre que tenían, el culto que tenían de adorar a dioses paganos. Por eso la instrucción del Señor fue muy precisa, de tal manera que no debían mezclarse precisamente con esas naciones enemigas. ¿Por qué? Porque ellos adoraban a otros dioses, practicaban cultos paganos, y Dios no quería que su pueblo se contaminara con eso. Entonces, cuando los israelitas empezaron a poblar la tierra prometida, cuando empezaron a conquistarla, encontraron pueblos idólatras a los que no exterminaron completamente. Y ahí empezó precisamente, o siguió más bien, todo el triste caminar del pueblo de Israel. El libro de Jueces nos da un claro ejemplo de todo lo que sucedió con el pueblo de Israel que desobedeció a Dios. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el libro de Jueces. El libro de Jueces empieza con la descripción del triunfo del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es cuando Dios habla
el pueblo de Israel dice, ¿quién, Señor, ahora se va a encargar de vencer a los cananeos? Entonces empieza con una pregunta. Y Dios les dice, va a ser la tribu de Judá, va a ser Judá el que empiece. Y empieza con victorias. Es un libro donde nos muestra los principios otra vez, los principios del pueblo de Israel. Y es un libro que va a terminar en confusión. Nos establece la época oscura del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque empezaron, Dios tuvo que mandar, después de esos triunfos, de esas victorias, Dios tuvo que mandar a jueces, tuvo que levantar a jueces dentro del mismo pueblo de Israel. Como no había gobernantes, jueces que gobernaran, jueces que tuvieran la capacidad, que fueran fieles al Señor, que tuvieran ese amor por el Señor para cumplir las instrucciones que Él les daba. Y en el libro de Jueces nosotros podemos ver que el Señor levantó a 14 jueces. 14 jueces que cada uno tuvo una comisión diferente para poder liberar al pueblo de Israel. Y cada vez que moría un juez, el pueblo de Israel se volvía a inclinar hacia la idolatría. Tenía el Señor que mandar a otro juez. Y así sucedió, hasta que cumplieron, los 14 jueces, y el último juez fue un juez profeta. Fue Samuel. Fue el último juez que gobernó Israel y fue profeta. Si nosotros recordamos, fue el profeta que ungió al rey David. Entonces, vamos a entrar al libro de Jueces y vamos a leer en el capítulo 17. Aquí nosotros vamos a estar leyendo en el libro de Jueces. Este libro de Jueces cubre el periodo posterior a la muerte de Josué, hasta antes de la ascensión del rey Saúl al trono. Entonces, Jueces, capítulo 17, versículo 6, que dice, dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay que memorizar esta cifra porque la vamos a volver a tocar al final del mensaje. Aquí sabemos o vemos nosotros cómo Moisés ya había advertido al pueblo de que tenían que ser obedientes al Señor. Aquí lo que esta cita nos dice es que efectivamente no había rey, no había rey en Israel, y entonces cada uno hacía lo que le parecía mejor. Nosotros vemos que Dios por eso ordenó, mediante sus mandamientos, ordenó que todo el pueblo de Israel aprendiera a comportarse, que tuviera educación por medio de las Escrituras, para que pudiera representarlo a Él, que pudiera ser un pueblo que verdaderamente tuviera esa comunión con el Señor. Entonces, y en este versículo nosotros vemos cómo el pueblo ya estaba oprimido, y Dios tenía que estar levantando continuamente a un juez. Vamos ahora a Deuteronomio 12. Deuteronomio capítulo 12. Y ahorita vamos a regresar a Jueces otra vez. Y vamos a leer los versículos 8 y 9. 12, 8 y 9 es Moisés que dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Aquí vemos cómo Moisés ya estaba dando instrucciones de parte del Señor, en donde les decía, si cada uno hace lo que quiere, si cada uno le hace caso a sus sentimientos, a sus emociones, a lo que pretende, a lo que desea, y no le hace caso a Dios, no va a poder entrar, al reposo del Señor, y tampoco va a poder tomar la herencia del Señor. Entonces aquí en este libro de Jueces se está repitiendo esa ordenanza que Dios le dio a Moisés,
que no tenían que hacer lo que quisieran. Había un orden en las cosas, había instrucciones de parte del Señor. Y eso, pues, yo creo que todos hemos pasado por un proceso de aprendizaje. A algunos nos ha costado más trabajo obedecer que a otros, pero todos hemos pasado por ese proceso de aprendizaje. Y en la medida en que nosotros aprendemos, en la que nosotros nos disciplinamos a aprender, en esa medida nuestros logros, nuestros alcances son mejores que cuando nosotros estamos intentando hacer las cosas sin disciplina y por nuestra cuenta. Precisamente en todas las profesiones, en todos los trabajos, pues hay procedimientos, hay procesos, hay normas, hay manuales, ¿sí? Hay descripciones, funciones que se tienen que cumplir, y esto tiene que aplicarse con disciplina. Entonces nosotros vemos que el éxito que tiene una persona en el desempeño de su trabajo es un éxito que se da, ¿por qué? Porque ha sido disciplinado, porque se ha podido encontrar en la aplicación de los métodos todo lo que necesita. Ahorita conozco el caso de un amigo que tenía algunos problemas en su trabajo, tenía problemas con el patrón, con el dueño del negocio, no se hallaban, y entonces estaba él muy estresado porque dice, oye, pues el dueño, pues así como se amanece de buenas, pues amanece de malas, ¿no? Dice, ya le vino ahora en la semana y le cortó la cabeza pues, al que era su compadre, ¿no? Que tenía más de 20 años trabajando con él. Dice, entonces yo me siento quieto, porque aunque estoy haciendo bien mi trabajo, pues un día no se vaya a levantar. Entonces, pues nosotros se habló con él y pues, confía en Dios. Estuvo él confiando en Dios. De cualquier manera, dice, pues ese fin de semana le hablaron de una empresa internacional y queremos hacerle algunas preguntas. Dice, sí, dígame. Dice, aquí en sus currículums vemos que usted nada más licenciatura, pero nos dice que sabe todo esto. ¿Tiene algún título de maestría? No, maestría. ¿Ha tomado algún diplomado? No, tampoco, no he tomado ningún diplomado. Algo que acredite todo lo que nos está diciendo en su currículum. Dice, pues no, señor. No, sabemos que tiene una carrera, pero ¿cómo es que ha logrado todo esto? Dice, bueno, lo que pasa es que compro libros, me meto a investigar, y así es como he venido desempeñando mi carrera, todos los puestos. Dice este amigo, dice, pues yo pensé que me iban a decir, no, pues ¿sabe qué? Como no tiene maestría, no tiene títulos ni nada, pues mucho. Y dice, sí, ¿por qué? Dice, porque hasta ahorita la experiencia que tenemos de todos los que nos mandan currículums llenos de títulos, dice, han sido un fracaso. Haya trabajado, haya investigado y haya sacado esto, porque sabemos que tiene la mostrar todo lo que dice aquí que sabe. Y dice, claro que sí, yo he armado todo mi material, tengo una biblioteca en mi casa. Dice, bueno, espere porque lo vamos a videoentrevista. Muy bien. Entonces, llamar el dueño, ¿no? Y le dice, oye, pues ahorita que se ocupó nervioso, dijo, pues ya me llegó aquí y le dice, fíjate que vas a ser gerente aquí. Dijo, bueno, pues ya me lo imaginaba. Dice, ahora vas a ser el director. Del próximo mes vas a ser el director de la empresa. Y entonces dice, la gente pues no se esperaba él esta respuesta. Finalmente es una empresa internacional, es una empresa, dice, teníamos a 4 personas que nos Unidos y Canadá. Dice, y esas 4 personas con supertítulos de todo, dice, ahorita por la experiencia que tú muestras en lo que sabes hacer, pues tu trabajo, dice, así es que tú sabes. Y él dijo, no, pues volar y la superviso, ¿no? Entonces, finalmente el punto es su trabajo, una especie de idolatría, porque era el único trabajo que tenía con las empresas, con empresas americanas, FDA, estaba muy a gusto con su trabajo, por eso el nivel de estrés que tenía él, porque bueno, pues el dueño de la empresa, bueno, no voy a decir que Dios finalmente le presenta le está presentando cuál de esas 2 opciones, ¿no?
También me decía ahora en la semana que le acaba de caer otra propuesta también. Aquí, como veíamos en este versículo de Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Nosotros tenemos un rey, ¿no? Pues les voy a asegurar que no va a ser un resultado muy, muy agradable. Viendo algunas citas aquí de Jueces, al capítulo 2, y vamos a ver el versículo, como sucedió con Israel, cuando el pueblo no obedecía a Dios, los resultados. Vamos aquí a ver cómo, el versículo 13 dice, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal, y dejan a Jehová. No había. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez. Pusieran manos precisamente sobre el pueblo de Israel. Pusieran manos sobre el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel, en ese entonces era decirle al mundo la verdad. ¿Cuál era la verdad? Como por castigo de desobedecer al Señor, el Señor permitió que las naciones, en el libro de Jueces, podemos ver cómo la maldad del corazón humano se está dando, la maldad del corazón de los israelitas se estaba manifestando cada vez, como decíamos. Vamos a leer del versículo 11, padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses. El versículo 17 dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras Dios. Dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus del pueblo de Israel. Faltaba un juez y ellos tuvimos que dejar religión, tuvimos que dejar muchas cosas que eran cultos satánicos frente al Señor. Somos vulnerables y estamos sujetos precisamente que estemos cayendo. Nosotros necesitamos, como decíamos ahorita en la Escritura, nosotros tenemos una voluntad, nos va liberando de cosas que nosotros ya no decidimos por una instrucción, a no pedir una dirección de parte del Señor. Nos oportunar siempre va a ser mejor que lo que nosotros podamos establecer. Dios siempre es mejor. De uno de los jueces, de Gedeón. Pero vamos a leer aquí nuevamente la maldad en el corazón de los hijos. Dice el 33, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Entonces aquí una vez más estamos viendo cuando el juez fallecía, el pueblo de Israel volvía nuevamente a sus viejas tradiciones. ¿Y esto por qué sucedía? Porque su vida no estaba entregada. ¿Por qué buscamos nosotros al Señor? ¿Por qué lo estamos buscando? Porque tenemos necesidad de Él. Por eso lo buscamos. Lo buscamos todos los días porque tenemos una necesidad de Él, la necesidad de que Él llene nuestra vida, que llene nuestro corazón. En la medida en que nosotros tenemos más fortalecida nuestra relación con el Señor, en esa medida nosotros podemos ir como limpiando, descubriendo cuál es la voluntad de Él para nuestra vida. Sabemos que tenemos compromisos, que tenemos responsabilidades y que damos por hecho que es la voluntad del Señor precisamente que hagamos tal o cual cosa. Los que estamos casados, pues sabemos que tenemos una esposa, que tenemos responsabilidades con la esposa, que tenemos cuidados, que tenemos una serie de cosas, darles atención, amor, etcétera. Se dan por hecho, pero así lo establece la palabra. Pero hay otras decisiones que tenemos que tomar en donde ni siquiera tomamos en cuenta al Señor, y decisiones que son importantes para nuestra vida. Por eso, si nosotros vemos que el pueblo de Israel, cada vez que fallecía un juez, pasaba un tiempo, ellos se volvían otra vez al pasado, se regresaban a los cultos, se regresaban a la idolatría, se regresaban a todo lo pagano, lo satánico. Venía nuevamente el castigo del Señor. Él quería que su pueblo estuviera perfectamente alineado, ordenado por todo lo que había de venir. Vamos a 1 Corintios, capítulo 26. Y esta es una escritura que también el Señor nos muestra, 1 Corintios 26, 29, donde podemos dar fe
de que al Señor le agrada usar cosas débiles, usar cosas que parecen inservibles. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, aquí volviendo un poquito al ejemplo de esta persona que les comentaba, pues igual, es una persona que llegó a su estudio universitario, terminó, se dedicó a prepararse, a investigar, estudiar, él de una manera autodidacta, y finalmente hoy están valorando mal lo que él ha hecho. ¿Por qué? Porque la experiencia en este negocio pues le ha dado la razón a la experiencia de él, y no a todas las personas que han estado pasando, trabajando con títulos, con currículums de 2, 3 páginas llenas de cursos, en donde verdaderamente pues la experiencia no ha funcionado. Entonces aquí dice la Escritura: Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y aquí lo que el Señor quiere es que seamos humildes también, que no seamos arrogantes de lo que tenemos, de lo que sabemos, de lo que poseemos, que tengamos ese espíritu humilde, ese espíritu manso, como el que tenía Jesús. El Señor quiere ubicarnos también en que nosotros sepamos que si tenemos a Cristo, pues tenemos que actuar precisamente como Él. ¿Por qué? Porque finalmente es a donde nosotros tenemos que llegar, a la imagen de Jesús. Vamos ahora a ver la historia de uno de los jueces, y vámonos otra vez al libro de Jueces, y vamos a leer la historia de un hombre ¿Quién de los que estamos aquí es zurdo? ¿Alguien de aquí es zurdo? ¿Tu mago? ¿Alguien más? Bueno, no importa. Van a ver qué interesante esta escritura. Es el capítulo 3 de Jueces, y es la historia precisamente del segundo juez, Ahod. El primer juez, como ustedes saben, fue Otoniel, el segundo fue Ahod, el tercero fue Samgar, la cuarta fue una mujer, fue Débora, después Gedeón, Tola, Yair, Jefté, fue uno también de los conocidos, Ibsán, Elón es otro, Abdón, otro que creo es el más conocido de todos fue Sansón, y luego viene Elí, y el último fue Samuel. Entonces vamos a ver aquí la historia de este hombre, Ahod. Dice el capítulo 3, versículo 1: Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, entre los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Entonces aquí vemos qué hizo el pueblo de Israel: se corrompió, se prostituyó. ¿Por qué? Porque dio a sus hijas precisamente a estas naciones que eran enemigas del Señor, naciones paganas. En el 7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera.
Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Ristaim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. O sea, Otoniel era sobrino de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Llegó un juez, el primer juez Otoniel, mató, acabó con con el rey de Siria y todo su pueblo, y dice que hubo paz 40 años. Murió Otoniel. El 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí surge otro juez que se llama Ahod. El nombre de Ahod significa fuerte. Significa fuerte o significa unidad. Dice, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras era Jericó. Entonces, Ahod es el segundo juez de los israelitas, y se enfrenta a Eglón. Eglón se junta con los hijos de Amón y los hijos de Amalec para apoderarse y oprimir al pueblo de Israel precisamente en Jericó. Dice el 14, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. 18 años estuvieron esclavizados. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. Después de 18 años, levanta a Ahod. Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Sí, aquí Dios le dio una instrucción divina, precisamente a este juez, a Ahod. Le dio la misión de terminar precisamente con este rey, con Eglón. Y le dice, Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos del lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, Shh, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Ahod su mano izquierda, tomó el puñal de su lado derecho y lo único que hizo fue clavarlo en el vientre de Eglón. ¿No lo clavó? Pues dice que se lo clavó hasta la empuñadura. Dice, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano.
Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Entonces, vemos cómo en este pasaje el Señor le dio una instrucción a este hombre. Este hombre que iba a tener que terminar con el rey de Moab, con Eglón, que había impuesto un tributo muy grande, muy escandaloso al pueblo de Israel. Este hombre recibió una instrucción divina, tenía que ir y terminar con este hombre. Aquí, pues lo que llama la atención es la creatividad de él para poder quedar a solas con este rey, porque era un rey que seguramente estaba muy vigilado, pero cuando le dice: oye, tengo una palabra de parte de Dios para ti, él dijo: sabía quién era Dios, no creía en Dios, pero sabía quién era, y dijo: a ver qué me va a decir. Y es cuando Ahod aprovechó precisamente para terminar con él. Vemos en el libro de Jueces cómo también el Señor nos muestra en cada uno de ellos. No vamos a ver la historia de cada uno de ellos, porque nos pasaríamos, yo creo que medio día. Sin embargo, lo que podemos ver es cómo Dios puede usar todo lo que hay, todo lo que existe, porque finalmente todo es creación de Él, para cumplir el propósito, para cumplir su propósito. Y nosotros debemos tener conciencia de que somos instrumentos de parte del Señor. Nosotros ya no podemos manejarnos de manera voluntaria. No sé, ¿alguien ha oído la palabra voluntarioso? ¿Sí? Yo no la entendía y un día me explicaron. ¿Ustedes saben lo que es una persona voluntariosa? ¿Sí? ¿Qué es? Es una persona que así como dice sí hoy, al ratito te dice que no. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros no podemos ser voluntarios. Nuestra voluntad choca con la voluntad del Señor, porque nuestra voluntad es limitada. ¿Sí? Es limitada. Nosotros no podemos decir sí ahora y no al rato. Nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. No le podemos decir que no al Señor de algo que ya no nos pertenece. Todo le pertenece al Señor. La diferencia entre los ídolos, los dioses paganos, es que esos dioses, digo, si se les puede llamar dioses, cubrían una parte de la vida real. Cubrían solo una parte, eran parciales. Aparte de ser imágenes, todavía las personas no alcanzaban a entender. Por eso hablaba yo que un ídolo es una ficción humana, es una ficción de la mente humana. Un ídolo es una ficción. O sea, ¿por qué? Porque ellos se encargan nada más o piden por algo parcial. Y nosotros tenemos un Dios soberano que es creador de todo, que tiene control de nuestras vidas. Nosotros tenemos que dejar de lado todo lo que pudiera representar idolatría. Y me refiero a personas, ¿sí? Dinero. Tenemos que alejar todo eso. ¿Por qué? Porque nuestro corazón le pertenece al Señor. Hoy muchas personas basan su seguridad en lo que tienen. Muchas personas. Y si no, vete por cualquier calle y te vas a dar cuenta qué persona es la que quiere que sepan que es la que más gana, la que más dinero tiene. En una ocasión fuimos no sé si conocen Tamazula de Giordano, ¿la conocen?
¿sí? Bueno, en una ocasión hace muchos años fuimos ahí a Tamazula a visitar a unos clientes y pues entramos a la ciudad, la estuvimos recorriendo y en cada calle, digo no en todas, pero en las principales calles o en unas no tan importantes, pues tú te das cuenta más o menos porque veías el tipo de vivienda, ¿no? Que eran parejitas y de repente salía una, ¿no? Entonces, pues preguntabas, oye, ¿y esa vivienda? No, pues es de alguien que está en Estados Unidos. Wow, entonces está mandando dinero para que la familia, pero inmediatamente el anhelo ¿cuál era? El deseo ¿cuál era? Que se notara que el dinero estaba ahí, ¿no? Yo tenía un amigo que me decía, hay 3 cosas que uno no puede ocultar, ¿no? Primero es el dinero no lo puedes ocultar. Segundo, el amor. Y tercero, el coraje. ¿Sí? Son 3 cosas. Esas 3 cosas no las puedes ocultar. Y nosotros vemos que cuando, precisamente volviendo a este caso de esta ciudad, eran personas que, bueno, finalmente se supo que estaban en malos pasos. Entonces mandaban mucho dinero y se notaban las casas, ¿no? Entonces, nosotros vemos que hoy en nuestra sociedad está muy arraigada la cultura de demostrar que si tú vives en la calle, tú quieres demostrar que eres el que más dinero tienes, el que más posesiones tienes. O sea, no digo que sea en todos los casos, pero es algo que está muy arraigado en la cultura hoy en día. La gente como que se ufana de decir, no, pues yo tengo esto, tengo lo otro, etcétera. Obviamente, pues ya ha mermado esto, también por cuestiones que todos sabemos que han sucedido. Pero si nosotros permitimos que estas cosas nos distraigan de lo primordial que es el amor de Dios, que es el Señor, si nosotros permitimos que nos distraigan, no vamos a poder tener una vida plena. Solamente la plenitud nosotros la vamos a encontrar con el Señor. Nosotros podemos ser lo más bueno que podamos, o también podemos ser lo más malo que podamos. El Señor tiene control de nuestra vida. El Señor, aún siendo las personas cristianas, nacidas de nuevo, que sigan con ciertos detalles en su vida, el Señor es tan fiel, tan amoroso, tan generoso, que nos ama como somos. El Señor nos ama como somos, el Señor no nos pone condiciones para que nosotros podamos sentir su amor. El Señor nos ama todos los días, a todas horas, y a todos nos ama por igual. Entonces, si nuestra opinión está basada siempre en lo que tenemos, en lo que sabemos, en lo que poseemos, el resultado al final va a ser un resultado contrario a lo que establece la palabra, ¿sí? Porque eso lo único que provoca es sentirnos bien nosotros mismos. Y lo que nos interesa es sentirnos bien nosotros mismos. Muchas veces no nos interesa lo que sientan los demás. Lo que nos interesa es mientras yo me sienta bien, ¿sí? Lo demás no me importa. Pero también nosotros, el Señor nos ha enseñado que tenemos que amar a los demás, que nosotros tenemos una responsabilidad tan grande en mostrar el amor de Dios a los demás, y nosotros no podemos hacer acepción de personas. Nosotros no podemos separar de un lado a uno los que me caen mal y del otro lado los que me caen bien. Para mí todos merecen respeto, todos deben ser tratados igual, todos deben conocer el amor de Dios, no debe haber acepción de personas. Entonces, cuando uno deposita su seguridad en estas cosas y empiezan a fallar, la autoestima se empieza a venir para abajo. Y muchas veces es más pesado levantar la autoestima de una persona que sanarla. La autoestima es algo que te puede matar. Una baja autoestima te puede llevar a un nivel de depresión, y el nivel de depresión te mata. Entonces, nosotros no debemos sustentar nuestra confianza en todo esto. Ahí vamos a Lucas, capítulo 6.
Lucas capítulo 6, y vamos a ver el versículo 49, 6, versículo 49. Dice 6:49. Dice, pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre que construyó una casa sobre la tierra, sin cimientos. En el momento que el torrente azotó aquella casa, se derrumbó y fue grande la ruina. Nuestra identidad es tan sólida, solo cuando el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Si nuestra identidad no está fundamentada en Jesucristo, ¿sí?, vamos a ser como este hombre. Estamos oyendo las palabras, las estamos leyendo, las estamos estudiando, pero no las ponemos en práctica, ¿sí? El pueblo de Israel había escuchado las historias, sabía parte de las escrituras, ya tenían la Torah, que son los 5 primeros libros de la escritura, ya la tenían. Ellos escuchaban la palabra, pero, como dice aquí, no la pusieron en práctica. Dice, pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre que construyó una casa sobre la tierra sin cimientos. En el momento que el torrente azotó aquella casa, se derrumbó y fue grande la ruina. ¿Sí? Y nosotros, bueno, también en la televisión hemos visto cómo ahora con los huracanes, las lluvias, casas que construyen al lado de los ríos, construyen cerca de las lagunas, inclusive en los cerros, como no hay un buen cimiento, no hay un buen fundamento, viene el agua y ¿qué pasa? Se lleva todo. Vamos ahora a Lucas 6:48, que es la otra parte. ¿Por qué? Porque cuando Cristo es nuestro fundamento, nuestra estabilidad es como viene aquí en Lucas 6:48. Dice, es como un hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba bien construida. Y aquí nosotros podemos pensar en un momento las dos opciones que tenemos. Escuchamos la palabra, la retenemos, muy bien, pero la otra parte es decidir si la pongo por obra. Si no la pongo por obra, voy a hacer como lo que leíamos en el versículo 49, que el fundamento va a estar sobre arenas movedizas. Y cuando venga un torrente, cuando venga una lluvia fuerte, se va a llevar nuestro fundamento. Y es cuando nosotros caemos, ¿sí? Cuando volvemos otra vez a caer. El hecho de que uno reciba a Cristo no significa que va a dejar de pecar. No significa que va a dejar de pecar. La diferencia está en que cuando recibimos a Cristo, nosotros ya el pecado ya no lo disfrutamos como lo disfrutamos antes. Ahora el pecado nos lastima, el pecado de alguna manera nos molesta, nos desagrada. Y tenemos que venir al Señor arrepintiéndonos de nuestro pecado. No significa que ya no vamos a caer. Significa que ahora nosotros el pecado ya lo vemos de otra manera y que nuestros esfuerzos por retirarnos del pecado cada vez son mayores. Nuestra cercanía tiene que ser más con el Señor, más con Jesucristo, que como antes de venir a Él, que nuestra cercanía estaba con el mundo, con el pecado. Entonces, si vemos estas dos opciones, pues una opción es definitivamente mala. Y nosotros vemos cómo la responsabilidad en nuestra vida es mantenernos siempre, de tal manera que podamos nosotros reflejar la imagen de Jesucristo. Y no de una manera obligada. Si nosotros no le recibimos en nuestro corazón, no lo pasamos por nuestra mente, no lo estamos practicando en nuestra vida, pues tarde que temprano vamos a ser hipócritas. Tarde que temprano se va a notar que lo que estamos haciendo es una religión. No estamos haciendo algo de corazón como lo que pide el Señor. El Señor nos pidió el corazón, ¿sí? No nos pidió nada malo de afuera. Que no seamos fachas, que no seamos esas máscaras, que cuando venimos aquí o en ciertos lugares nos comportamos de una manera que digan, mira, esta persona es cristiana.
Y cuando estamos en otros lugares, pues nos comportamos como el mismo diablo. Uh-huh. O sea, el hecho de que recibamos a Cristo no significa que no vamos a pecar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. La naturaleza de nuestra carne sigue siendo el pecado. Pero nosotros, con el poder de Cristo y el Espíritu Santo que estamos haciendo, estamos venciendo aquellas cosas que antes dominaban nuestra carne. Y poco a poco vamos trabajando en ese proceso, hasta que Cristo venga. Uh-huh. Entonces, la responsabilidad que Dios nos ha dado en nuestra vida nos ayuda precisamente a mantener ese equilibrio. Y vamos a ver una escritura en donde Jesús nos da en Mateo 6, 25 y 26. Mateo 6, 25 y 26 dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cuando resolvemos esta verdad en nuestra vida, encontramos paz, plenitud, libertad de preocupaciones y también de ansiedad. Cuando creemos que verdaderamente Cristo mora en nosotros, cuando creemos que verdaderamente nuestro corazón está alineado a la palabra del Señor, nosotros podemos encontrar paz, podemos dejar la ansiedad, podemos dejar la preocupación. Volviendo al caso de la persona que les platicaba, el día que conocimos su situación, pues no sé cuántas tazas de café se tomó, pero estaba completamente ansioso, o sea, desesperado por su situación. A los 5 días después, cuando menos, ya tenía una opción. O sea, todavía seguía con el temor pues de su trabajo actual, pero ya tenía una oferta que todavía no sabía él si iba a prosperar o no, a pesar de lo que le habían dicho. Uh-huh. Pero todavía seguía desbalanceado por lo que podía pasar en su trabajo, porque no tenía amarrado lo otro. Pero después, ya cuando le cae la otra oferta y ahorita ya está en camino lo otro, ahorita ya verdaderamente su vida se transformó. La ansiedad ya la dejó, ¿sí? Ahora se va a tener que preocupar de otras cosas. Pero lo importante que es, ¿de qué sirvió que hubiera estado preocupado todos esos días? ¿De qué sirvió que hubiera tenido una relación difícil con su esposa? ¿De qué sirvió que en su casa se viviera un ambiente pues de incertidumbre? Porque hay que reconocer que todo lo que nosotros, por eso decía, el coraje, la alegría, el amor, cuando uno lo tiene, eso lo demuestra. Y en la casa es donde se percibe precisamente el ambiente, la condición en la que está uno. Si uno anda ansioso, en su casa se va a notar la ansiedad, ¿sí? Si uno está alegre en la casa, se va a notar la alegría. Si uno ama en la casa, se va a notar el amor. Pero cuando uno está ansioso, cuando uno está preocupado, que no duerme, eso se transmite precisamente en el seno del hogar. Uh-huh. Y esto, si hay niños, a los niños también les llega. Los niños se muerden muchas veces las uñas porque sienten la ansiedad de los padres. Los niños se orinan en la cama porque sienten la preocupación y la ansiedad de los padres. ¿Sí? Entonces, Cristo quiere que nosotros vivamos de otra manera. No les estoy hablando de prosperidad, ni les estoy hablando de, sí hermano, hay que ser positivos, gloria a Dios, aleluya, mira, hoy es un día todo. No, yo lo que les estoy diciendo es, en la medida en que nosotros fortalezcamos nuestra relación con el Señor y verdaderamente conozcamos lo que dice la Escritura de nuestra vida, vamos a entender cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Y vamos a poder estar trabajando y caminando en esa dirección. Y entonces las cosas, aunque ahorita veamos 1000 problemas a nuestro alrededor, va a llegar el momento en que todo eso se va a ir limpiando. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros seamos libres. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos libres de ansiedad, libres de culpabilidad, libres de pecado, libres de cansancio, libres de todo aquello que nos mortifica, libres de enfermedades. Todo lo que nos sucede tiene un propósito. Tiene un propósito. Las personas que no conocen al Señor dicen, bueno, te cayó la maldición de la bruja, bueno, tuviste suerte. No,
En el caso de nosotros, todo tiene una razón de ser, todo tiene un porqué. El Señor nos quiere mostrar o nos quiere decir algo. Por eso cada vez tenemos que preguntarnos, qué es lo que el Señor nos quiere hablar con tal situación, qué es lo que el Señor quiere mostrarnos. Y aunque veamos una cosa prácticamente imposible, el Señor finalmente va a hacer algo bueno. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Nada imposible para Él. Nosotros somos instrumentos y como instrumentos debemos dejarnos manejar, debemos dejarnos guiar por el Señor. ¿Para qué? Para que se cumpla ese propósito, ese plan que Él tiene para nuestra vida. Ya para terminar, vamos a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Nosotros necesitamos darnos cuenta que la presencia del Espíritu Santo está en nuestra vida y debemos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que nos siga moldeando el Señor. Dice Gálatas 5:16-17, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. La palabra de Dios aquí nos está diciendo que nosotros debemos animarnos a vivir por el Espíritu. Debemos permitir que la influencia del Espíritu Santo esté en nosotros. Nosotros tenemos influencia de fuera. Hay influencia social, hay influencia laboral, hay influencia de amigos, hay influencia familiar, hay muchas influencias. Y por otro lado tenemos la influencia del Espíritu Santo. Nosotros debemos permitir que la influencia del Espíritu Santo trabaje en nosotros. No estar esperando o dejándonos llevar por las otras influencias. ¿Por qué? Porque la influencia que verdaderamente va a trabajar en nosotros para llegar a una vida plena, a una vida de libertad, es la del Espíritu Santo. La otra, pues por ejemplo, si es una influencia laboral, pues yo creo que casi todos sabemos que en el trabajo se viven muchas cosas, empezando por la presión, empezando por el cumplimiento presupuestal, por el pago a proveedores, por la cobranza, etcétera. Hay una presión muy fuerte por el lado laboral. El lado familiar igual, oye, que tu mamá, que mi mamá, hay influencia familiar también. La influencia social, oye, hay que ir a ver esto, hay que hacer esto. Debemos permitir que la influencia del Espíritu Santo sea la que gobierne nuestras vidas. Y ya sé, me van a decir que es más fácil decirlo que hacerlo. Pues sí, la verdad sí, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos impulsa siempre a tomar decisiones egocéntricas. Nos impulsa a que nuestras ambiciones, a que nuestros deseos se cumplan, que nuestras pasiones. Y esto Santiago lo establece muy bien en capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice: cuando alguno es tentado, no diga Dios me está tentando, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a tomar decisiones que satisfagan nuestras ambiciones y pasiones personales, egocéntricas. Pero no es hasta el momento en que tomamos la decisión de ceder a la tentación cuando esto se convierte ya en un pecado. Y ahí en el versículo 15 dice: luego, cuando el deseo sea concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, nosotros sabemos que por la gracia del Señor y por su misericordia, todos y cada uno de nosotros, los que somos sus hijos, tenemos acceso precisamente a esa gracia que a nosotros nos transforma, nos está transformando, una gracia que nos ayuda precisamente a seguir adelante. Pero lo que nosotros debemos tener muy claro es, así como el pueblo de Israel falló cada vez que moría un juez, nosotros ya no tenemos un juez, nosotros tenemos un rey. Dice la Escritura, y así termina el libro de Jueces, el versículo, el que leíamos 17:6, que decía que
no hay rey en Israel y cada uno hace lo que mejor le parece. Así termina un capítulo de confusión. En nuestra vida no debe haber confusión. En nuestra vida está Cristo. En nuestra vida está el Espíritu Santo. Y nosotros debemos saber que si Cristo está en nosotros, nada ni nadie puede contra nosotros. Pero nosotros tenemos que tener esa confianza, esa fe en Él, de que verdaderamente Él va a hacer de nuestra vida lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos.